El comedor olía a vainilla y almendras. Clarisa Telles acomodó los cubiertos de plata sobre el mantel de lino por tercera vez. Era martes, su cumpleaños número 68. Había preparado el guisado favorito de su hijo Tomás y un pastel de 3 leches desde la madrugada. A la 1 de la tarde, el teléfono seguía en silencio. A las 3, la comida ya estaba fría. Clarisa no llamó para reclamar. Conocía bien la rutina. Tomás siempre tenía una excusa de última hora, usualmente dictada por su esposa, Lorena. Clarisa se sirvió una taza de café negro y se sentó en la sala. Tomó su teléfono y abrió sus redes sociales. Ahí estaban. Lorena había subido una foto hace apenas una hora ella, Tomás y el pequeño Leo, en un restaurante de mariscos al otro lado de la ciudad. La descripción decía: tarde perfecta en familia. No hubo lágrimas. Clarisa había llorado suficiente cuando enviudó hace 5 años y pensó que su hijo sería su único pilar. Con el tiempo, entendió que ella era el pilar de ellos, pero solo cuando les convenía. Se levantó con calma. Guardó el guisado en recipientes de cristal. Cortó un cuarto del pastel y cruzó el patio hacia la casa de su vecina. «Irene, feliz cumpleaños», Clary dijo Irene al verla con el plato. «¿No vinieron?» «No, y mejor así. Hay más pastel para nosotras», respondió Clarisa con una sonrisa tranquila. Pasaron 2 días completos. Ni una llamada, ni un mensaje de disculpa. El jueves por la mañana, Clarisa estaba regando sus helechos cuando el teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era una notificación del grupo de la familia. Clarisa se secó las manos en el delantal. Tomó el aparato y leyó el mensaje de Tomás. No era un perdón por olvidar tu día. Era una exigencia que la hizo detenerse en seco. «Hola, queridos espectadores de HD2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube. Mientras que producir cada sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi, que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a HD2 Historias. El mensaje de Tomás en el grupo familiar era directo, sin saludos ni rodeos. «Familia, es hora de reservar la casa en la playa. Lorena encontró una perfecta. Fondo para vacaciones familiares, $4.800. Mamá, ¿puedes transferir tu parte y la nuestra hoy mismo para asegurar el lugar?» Clarisa miró la pantalla. Su hijo se había saltado su cumpleaños. La había ignorado por 2 días. Y ahora pedía casi $5.000 con la naturalidad de quien pide un vaso de agua. Siempre funcionaba así. Clarisa era la cuenta de ahorros inagotable. La viuda que no tenía en qué gastar su dinero. Caminó hacia el comedor. Se sentó y abrió la aplicación del banco en su teléfono. No sintió ira, sino una claridad absoluta. Entró a su cuenta principal y tecleó la cantidad exacta que iba a enviar. Transfirió $4.80. En el concepto de la transferencia, escribió: «Disfruten las vacaciones». Luego, hizo la única cosa silenciosa que lo cambiaría todo. Clarisa abrió la cuenta conjunta. Era un fondo de emergencia que ella había abierto a nombre de los dos hace 3 años. Sin embargo, Tomás la usaba regularmente para pagar el seguro de su auto o las tarjetas de crédito de Lorena. Había $12.000 ahí, todos depositados por Clarisa, con 3 toques en la pantalla. Transfirió cada centavo a una nueva cuenta privada, a la que solo ella tenía acceso. Después, eliminó los permisos de Tomás. La cuenta conjunta quedó en 0 absoluto. Dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a sus helechos. 5 minutos después, el chat de la familia explotó. Las notificaciones sonaban una tras otra.
como un enjambre furioso. El teléfono no dejaba de vibrar. Clarisa lo puso en silencio y continuó podando las hojas secas. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Primero llegaron los mensajes de texto de Lorena. Es una broma, 480. Tomás está intentando pagar la reserva y la tarjeta rebotó. Luego, notas de voz de Tomás. Clarisa no escuchó ninguna. 20 minutos después, el sonido inconfundible del motor del auto de su hijo se escuchó frente a la casa. Clarisa no se apresuró. Fue al garaje. Tomó una caja de cartón donde había guardado unas botas viejas, un PlayStation polvoriento y varios abrigos que Tomás usaba de pretexto para venir a su casa solo cuando necesitaba hurgar en el refrigerador. Caminó hacia la reja principal de hierro. Tomás ya estaba ahí, con el rostro rojo, bajando del auto. «Mamá, ¿qué te pasa?», exigió saber desde la acera. «¿Dónde está el dinero de la cuenta? El banco dice que me quitaste el acceso». Clarisa no abrió la reja por completo. Solo la deslizó lo suficiente para empujar la caja de cartón hacia la acera, justo a los pies de su hijo. Luego, sacó un candado nuevo que había comprado semanas atrás y lo cerró con un clic metálico. «Ahí están tus cosas», dijo Clarisa. Su voz era una línea plana, sin alteraciones. «Ya no tienes excusa para usar mi garaje de bodega. Mamá, teníamos un trato para la casa de playa. No puedes hacer un berrinche por un cumpleaños». Tomás golpeó la reja. «Disfruta tus vacaciones. Tomás, con tu dinero». Clarisa se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa. Desde la ventana de la cocina, lo vio patear la llanta de su auto antes de subir la caja y marcharse. Clarisa se preparó un té. Sabía que Lorena no se quedaría de brazos cruzados. Al día siguiente, la táctica cambió. Clarisa despertó con un mensaje largo de Lorena. No había reclamos sobre dinero, sino un ataque directo donde más solía dolerle. «Clarisa, me parece increíble que castigues a tu propio nieto por un malentendido. Leo estuvo llorando anoche porque dice que su abuela ya no lo quiere ver. Si vas a ser así de egoísta, preferimos que tomes tu distancia». En el pasado, un mensaje así habría hecho que Clarisa corriera a su casa con regalos y disculpas. Aterrorizada de perder el contacto con el niño, esta vez, leyó el mensaje 2 veces y bloqueó el número de Lorena. A las 12 del día, Clarisa tomó su bolso y caminó 5 cuadras hasta la escuela primaria de Leo. Era la hora del recreo. Se acercó a la cerca de malla ciclónica que daba al patio. No pasó mucho tiempo antes de que Leo, corriendo detrás de una pelota, la viera. «Abuela», gritó el niño de 7 años, acercándose corriendo a la cerca. Tenía una enorme sonrisa, ni rastro de las supuestas lágrimas nocturnas. «Hola, mi amor». Clarisa sonrió con calidez, sacando de su bolso un pequeño carrito de madera que había comprado en el mercado. «Vi esto y me acordé de ti». Leo lo tomó a través de la malla, emocionado. «Gracias, ¿vas a ir a mi partido el sábado?» «No podré ir este sábado, corazón, pero quiero que sepas que la abuela te quiere muchísimo, pase lo que pase. ¿Entendido?». Le dio un beso rápido en la frente a través de los huecos del alambre. «Sí, abuela», respondió él. Volviendo a correr con sus amigos, Clarisa se alejó de la escuela con paso firme. El chantaje de Lorena era una ilusión. Al llegar a su casa, fue a la cocina dispuesta a preparar masa para galletas, pero al abrir la alacena inferior, notó que faltaba algo grande. El espacio donde solía estar su batidora de pedestal estaba completamente vacío. Clarisa frunció el ceño, sosteniendo un tazón con harina en una mano. Era una máquina costosa, un regalo de aniversario que su difunto esposo le había hecho hacía más de una década. No era algo que simplemente se perdiera. De pronto, un recuerdo nítido cruzó por su mente. 3 semanas atrás, Lorena había pasado a dejar a Leo por un par de horas. Clarisa había salido caminando a la farmacia de la esquina, dejando a su nuera sola en la casa. Lorena siempre comentaba que esa batidora, al igual que la casa grande, estaba desperdiciada en manos de una mujer mayor que vivía sola. Clarisa dejó el tazón sobre la mesa. No hubo gritos, ni lágrimas de frustración,
No llamó por teléfono a su hijo para exigir respuestas, porque sabía exactamente cómo terminaría esa conversación. Tomás la llamaría exagerada, y Lorena diría que solo se la habían pedido prestada, aunque nunca lo consultaron. Buscó en el cajón de la entrada, moviendo un par de recibos de luz, hasta que sus dedos tocaron un metal frío. Sacó una llave con un llavero azul desgastado. Era la copia de la casa de Tomás, que le habían dado años atrás con la excusa de usarla solo para emergencias. Clarisa tomó su bolso, cerró su casa y caminó hacia la avenida. Tomó el autobús de las 2 de la tarde. El trayecto fue tranquilo. Observó por la ventana cómo la ciudad seguía su curso. Bajó a 2 calles de la casa de su hijo. Sabía que Tomás y Lorena trabajaban hasta las 6 de la tarde, y Leo estaba en sus clases de fútbol. Abrió la puerta principal con total tranquilidad, escuchando el clic metálico en el silencio del vecindario. La casa olía a perfume caro y a encierro. Caminó directo a la cocina. Ahí, justo en el centro de la elegante isla de granito, estaba su batidora. Tenía restos de masa seca en el tazón metálico. Al lado, en un escurridor, Clarisa reconoció un juego de cucharas de plata que creía haber extraviado en Navidad. Sin prisa, tomó una toalla de papel, limpió su máquina y guardó las cucharas en su bolso. Desconectó el cable grueso de la batidora y la levantó en brazos. Pesaba bastante, pero no lo suficiente para detenerla. Antes de salir, Clarisa miró la isla de la cocina. Sacó la llave del llavero azul y la colocó justo en el centro de la barra oscura, donde el metal brillante resaltaba bajo la luz de la ventana. Era imposible no verla. Salió de la casa asegurándose de que la chapa encajara perfectamente. Tomó un taxi de regreso. Al entrar a su propia cocina, colocó la batidora en su lugar exacto, sintiendo cómo el aire en su casa parecía más limpio, más suyo. Se preparó un té de manzanilla y se sentó a esperar. Sabía que en un par de horas, su hijo descubriría el mensaje silencioso que le había dejado sobre la mesa. Eran las 6:30 de la tarde cuando el teléfono fijo de la casa sonó con insistencia. Clarisa dejó su taza de té en el platillo y contestó con la misma calma de siempre. ¿Entraste a nuestra casa? La voz de Tomás sonaba al otro lado de la línea, una mezcla de pánico, indignación y sorpresa. ¿Te llevaste la batidora? Fui por mis cosas, respondió Clarisa, hojeando una revista sobre la mesa. Te dejé la llave en la barra. Ya no la necesito. Y, para que no des la vuelta en vano, quiero que sepas que he cambiado la cerradura de mi casa esta misma tarde. Ya nadie entra sin mi invitación. Estás loca. Mamá, Lorena está histérica. Dice que invadiste nuestra privacidad. Gritó Tomás, esperando que su madre retrocediera ante el enojo de su esposa. Que tome agua fría para el susto, replicó Clarisa, sin alterar el volumen de su voz. Buenas noches, Tomás. Colgó el teléfono y lo desconectó de la pared. Esa misma noche, Clarisa subió al segundo piso de su casa. Había 2 habitaciones enormes que Tomás insistía en mantener intactas. Las llamaba su futura herencia y, en la práctica, las usaba de bodega gratuita. Estaban llenas de cajas con sus trofeos de la preparatoria, ropa que no se había puesto en una década, y muebles viejos de Lorena que no querían tirar, pero tampoco querían ver en su casa. Clarisa encendió la luz y observó el polvo acumulado. Esas cajas eran anclas, formas sutiles en las que su hijo mantenía el control sobre el espacio de su madre. Al día siguiente, a primera hora, Clarisa llamó a una organización de caridad. Un camión llegó al mediodía y 3 hombres vaciaron las habitaciones por completo. Todo se fue: la ropa, los muebles, los recuerdos empolvados. Luego, Clarisa abrió las ventanas de par en par. Dejó que la brisa limpiara el encierro y contactó al tablero de anuncios de la universidad local. 3 días después, un estudiante de medicina llamado Pablo, de voz suave, modales impecables y originario de otra provincia, se mudó a la planta alta. El trato era simple: un alquiler justo que iría directo a una cuenta de ahorros
que Clarisa acababa de abrir. Ese fondo sería exclusivamente para los estudios universitarios de Leo, manejado solo por ella. La casa volvió a tener vida propia. Pero bajo las reglas estrictas de Clarisa, el jueves por la tarde, Tomás pasó en su auto por la calle de su madre, buscando una excusa para acercarse y ver si ella ya se había arrepentido. Al frenar frente a la casa, se quedó congelado. Un joven desconocido salía por la puerta principal con una manguera. Regando tranquilamente el jardín delantero, Clarisa observó todo desde la ventana de su sala. Vio cómo su hijo miraba fijamente al muchacho, cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión absoluta. Su territorio seguro, su bodega gratuita, su herencia anticipada. Se había esfumado por completo. Tomás aceleró y se fue de largo. Clarisa sonrió levemente y volvió a su lectura, sabiendo que el fin de semana traería la prueba final para las finanzas de su hijo. El viernes de esa misma semana era la fecha límite para pagar la casa de playa. Tomás y Lorena no lograron reunir los $4.800. Sin la red de seguridad de Clarisa, las vacaciones familiares se cancelaron. Lorena intentó su última táctica, la humillación pública. En su muro de Facebook, publicó una imagen con un texto que decía: «Qué triste cuando la gente mayor se vuelve amargada y prefiere arruinar la felicidad de sus nietos por puro egoísmo. La familia elegida es la que cuenta». Irene, la vecina, se lo mostró a Clarisa en su teléfono. Clarisa apenas lo miró. «Déjala que escriba. Irene, prepara tu maleta. Nos vamos el fin de semana a las aguas termales de Valle de Bravo. Invito yo, el sábado por la mañana». Mientras Clarisa e Irene disfrutaban del sol en las montañas, un auto se estacionó frente a la casa de Clarisa. Lorena bajó, lista para confrontar a su suegra, exigir explicaciones y, de paso, pedirle dinero para al menos ir a un balneario cercano. Tocó el timbre con insistencia. La puerta se abrió. Pero no fue Clarisa quien apareció. Fue Pablo, el estudiante de medicina, con un libro en la mano. «¿Quién eres tú?» «¿Dónde está Clarisa?», preguntó Lorena, desconcertada. «Soy el inquilino. La señora Clarisa salió de viaje por el fin de semana», respondió Pablo, cortés pero firme. Luego, recordó algo. «Ah, usted debe ser Lorena. La señora me dejó algo para usted si venía por aquí». Pablo fue a la entrada y regresó con un sobre manila cerrado. Se lo entregó a Lorena. Cerró la puerta y volvió a sus estudios, dejando a la mujer sola en el porche, sosteniendo el sobre como si quemara. Lorena caminó de regreso al auto de Tomás, quien la esperaba al volante. Cerró la puerta de un portazo y rasgó el sobre manila. «¿Qué te dio?», preguntó Tomás, mirando el espejo retrovisor. Lorena no respondió de inmediato. Sacó del sobre una pequeña libreta azul de cubierta dura. Al abrirla, reconoció la caligrafía ordenada y firme de Clarisa. No era una carta de disculpa, ni un documento legal. Era un registro, página tras página. Clarisa había anotado con fechas exactas cada transferencia, cada préstamo temporal que nunca regresaron, cada tarjeta de crédito de Lorena que Clarisa había pagado para evitarles los intereses. Estaban las llantas del auto de Tomás, el seguro médico, la mensualidad atrasada de la escuela de Leo. Al final de la última página, había una suma resaltada en tinta roja. El total superaba los $18,000 en los últimos 3 años. Debajo del número, una sola nota: «No me deben nada, cuenta saldada, no pidan más». Lorena sintió que el estómago se le revolvía. Siempre había justificado pedirle dinero a Clarisa, convenciéndose de que eran cantidades pequeñas, favores sin importancia. Verlo todo sumado en papel era un golpe físico. Le pasó la libreta a Tomás. Él leyó la última página y su rostro palideció. La arrogancia que había mantenido durante la última semana se desmoronó, por primera vez. Tomás se dio cuenta de que su madre no estaba haciendo un berrinche. Estaba cerrando la llave del grifo para siempre, y sin ella se estaban ahogando. Pasó un mes entero de silencio. Sin los fondos de Clarisa,
Tomás y Lorena tuvieron que hacer ajustes drásticos. Vendieron el segundo televisor y Lorena canceló sus suscripciones. El ambiente en su casa era tenso, lleno de discusiones en voz baja. Un martes por la mañana, el auto de Tomás, al que no le había hecho servicio por falta de dinero, se detuvo en seco en medio de una avenida. El motor se había desvelado. La reparación costaba más de $1000, dinero que no tenían. Desesperado y a punto de perder su empleo por las llegadas tarde, Tomás caminó bajo el sol hasta la casa de su madre. Ya no tenía llave, así que tocó el timbre de la reja. Clarisa salió al patio. Al ver a su hijo sudado y con la mirada gacha, no sintió triunfo, solo una serena compasión. Se acercó a la reja sin abrirla. «Mamá, el coche se arruinó», dijo Tomás. Su voz temblaba. «Sé lo de la libreta. Sé que me he portado mal, pero necesito un préstamo. Solo esta vez, para el mecánico. Si no llego a trabajar, me despiden». Clarisa lo observó en silencio. Había esperado este momento. Sabía que ceder ahora significaría volver a la misma dinámica de siempre. «No, Tomás. No hay más préstamos», dijo ella. Su tono era firme pero no cruel. Tomás cerró los ojos, derrotado. Se dio la vuelta para marcharse. «Espera», dijo Clarisa. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una tarjeta plástica. La pasó por entre los barrotes. «Es una tarjeta de autobús. Está recargada para todo el mes. Te servirá para ir a trabajar». Tomás miró la tarjeta verde en su mano. Era ayuda, pero no la que él quería. Era la que necesitaba. «Gracias», mamá murmuró, guardándola en su bolsillo antes de caminar hacia la parada. Lorena nunca se disculpó. Su orgullo era demasiado grande, así que optó por mantener la distancia, lo cual le pareció perfecto a Clarisa. Sin embargo, no impidió que Leo visitara a su abuela. Tomás lo llevaba los domingos por la tarde. La dinámica había cambiado por completo. Tomás ya no entraba a la casa abriendo el refrigerador y exigiendo comida. Se sentaba en las sillas de mimbre del porche, bebía el café que Clarisa le ofrecía y hablaban del clima o del trabajo. Era un hombre que finalmente estaba aprendiendo el peso de sus propias responsabilidades. Clarisa no sentía remordimiento. A veces veía a Pablo, el estudiante, salir apresurado con su bata blanca, y sonreía al saber que el segundo piso de su casa tenía un propósito real. El dinero del alquiler se acumulaba silenciosamente en la cuenta para la universidad de Leo. Una tarde, mientras Irene y Clarisa tomaban limonada en el patio trasero, la vecina suspiró. «Te veo diferente, Clary, más ligera. ¿No los extrañas como eran antes?» Clarisa miró sus helechos, que ahora crecían verdes y fuertes. Pensó en los cumpleaños solitarios, en el dinero drenado, en el desprecio disfrazado de familia. «No». Irene, respondió Clarisa recargándose en su silla. «Extrañaba la idea de lo que quería que fueran. Pero me gusta más mi vida como es ahora». Había trazado una línea en la arena. No usó abogados, ni gritos, ni venganzas elaboradas. Solo cerró su puerta, cerró su cartera y, por primera vez en años, abrió los ojos. Clarisa Telles ya no era el salvavidas de nadie. Finalmente, estaba navegando su propio barco. Y el viaje, pensó, era hermoso. A veces, crecemos con la idea de que el amor hacia la familia significa dar sin restricciones, aguantar desaires y convertirnos en el salvavidas eterno de quienes amamos. Sin embargo, esta historia me deja una perspectiva muy distinta y liberadora. Sacrificar nuestra paz y nuestro bienestar para mantener a otros cómodos no es amor. Es simplemente desgaste. No hace falta hacer un escándalo, buscar venganza, ni entrar en agotadoras guerras de palabras para hacernos respetar. El verdadero poder reside en las acciones claras y el silencio. Establecer límites, ya sea cerrar una cuenta bancaria, recuperar nuestro espacio o simplemente decir no, no nos convierte en personas egoístas, nos devuelve la dignidad.
Al final del día, cuando dejas de ser útil para quienes solo buscan aprovecharse, descubres quién te valora realmente por tu esencia. Y lo más importante, aprendes que nunca es demasiado tarde para empezar a elegirte a ti mismo.